Dicen que hay casas que nunca olvidan, que absorben los gritos, que guardan la desesperación, que los muros pueden ser más que piedra y cal, pueden guardar voces, pueden ser cajas de resonancia de un dolor antiguo y a veces, cuando cae la noche, algo dentro de ellas sigue despierto. Cada semana en Historias tras las sombras, buscamos esas grietas en la realidad, esos lugares donde el tiempo parece haberse roto. Buscamos el peso de la historia. Pero hoy entramos a un lugar distinto, no a una ruina cualquiera. Hablamos de una herida abierta en la historia de un pueblo mágico. Hablamos del susurro en el caserón. Soy Alex y esta es la historia de una casa que no solo guarda secretos, sino que los repite. La escena se sitúa en el corazón de la Sierra Norte de Puebla, en la periferia de Chignahuapan, localidad famosa por su neblina, sus templos barrocos y su arquitectura colonial que se aferra a las colinas. Pero hay una colina que el pueblo prefiere olvidar, una que parece rechazar la luz. Allí se yergue una vieja construcción conocida simplemente como el caserón de la colina. No es una casa, es una mole de piedra y cal, con la pintura desprendiéndose como piel muerta, ventanas ciegas que parecen observarte, una casa que parece encorvarse, cansada, bajo el peso de la propia tierra. Nadie ha vivido ahí desde hace más de 30 años. La gente del pueblo dice que el lugar está maldito. La razón, la desaparición de la familia Morales. Según las crónicas de El Sol de Puebla, en un artículo de archivo de octubre de 1987, la familia Morales, el padre Don Ramiro, la madre Sofía y una pequeña de 7 años, Isabel, celebraban el cumpleaños de la niña. La fiesta se acabó una noche de sábado sin ningún evento reportado. A la mañana siguiente, la mesa seguía puesta. Los restos del pastel, los platos sin lavar, las servilletas tiradas, pero ni un alma. Solo el rastro de la pequeña Isabel, su osito de peluche tirado en el pasillo central, mirando a la nada. Ni la policía ni los rastreos locales encontraron nunca un cuerpo, ni una pista de un escape, ni huellas de violencia. Simplemente se desvanecieron. Quien entra, dicen en el pueblo, no vuelve igual, pero a veces la curiosidad pesa más que el miedo, o en el caso de nuestra protagonista, el arte pesa más que la lógica. Y aquí es donde entra Elena. Elena era una fotógrafa de la Ciudad de México, una artista que buscaba historia de arquitectura olvidada para una exposición que había titulado Las Casas del Silencio. Ella no era una cazafantasmas, era una buscadora de resonancias. Había dejado la comodidad de la capital convencida de que solo el silencio más absoluto, la oscuridad total, le revelaría la verdad de esas casas. Su mantra era: la luz miente, la sombra es honesta. Al llegar, la famosa neblina de Chignahuapan ya se había asentado. El aire era frío, con ese olor a pino de la sierra que se cuela hasta los huesos. Elena forzó la puerta lateral y se deslizó. Al principio, todo parecía normal. Telarañas, muebles cubiertos como fantasmas con sábanas,
el eco hueco de sus propios pasos. Revisó el salón, el comedor, la cocina. El desorden era el de una vida interrumpida, pero había algo más, un silencio demasiado denso. No era la ausencia de ruido, era la sensación de que el aire mismo contenía la respiración. Elena instaló su trípode en el salón. Esperó a que la poca luz del atardecer desapareciera para que la oscuridad fuera la protagonista de sus imágenes. Se sentó a esperar. El reloj en su muñeca marcó las 11:47 y entonces lo escuchó. Un susurro, una voz apenas audible. Primero creyó que era el crujido normal del asentamiento de la casa, un viejo gemido estructural, y lo ignoró, pero volvió. Se levantó y revisó las ventanas, pensando que era el viento o alguna rama golpeando el tejado. Se frustró. El silencio que buscaba se había roto, pero no era el viento. Era una voz humana. Parecía venir directamente de las paredes de piedra. Un ruego. Ahora, el sonido era constante. Elena ya no lo podía ignorar. Su mente de fotógrafa dio paso a la mente de investigadora. Sacó su grabadora Sony PCM D100, el modelo de audio de alta fidelidad recomendado por investigadores de fenómenos paranormales en México. Lo encendió, no para grabar, sino para escuchar mejor a través de los audífonos. Buscaba captar ese rango de frecuencia que el oído humano por sí solo no puede. A través del lente de su micrófono, el sonido ya no era un murmullo, era un ruego insistente. Venía de arriba, del ático. Elena comenzó a subir los escalones. Cada paso que daba, el susurro se volvía más claro, más cercano. La voz no solo era femenina, sino que parecía desesperada. Y entonces, justo cuando estaba por llegar al rellano, lo escuchó. El sonido que rompió la frontera entre el miedo y el terror absoluto. Elena se detuvo en seco. Un frío helado le recorrió la nuca. ¿Elena? ¿Cómo era posible? Solo su editora sabía que estaba allí esa noche. La voz no solo era un eco, era una copia perfecta de su propia voz interior. Fue allí donde el miedo se hizo realidad. No era un fantasma cualquiera, era un espejo sonoro que la llamaba por su nombre. El miedo la inmovilizó por un momento, pero la curiosidad, su motor, terminó por empujarla. Entró en el ático. El aire aquí era denso, más pesado. La luz de su linterna apenas podía romper la oscuridad. El haz de luz se detuvo en una caja de madera. Estaba escondida detrás de unos viejos lienzos y sábanas, cubierta de polvo. La abrió. Dentro encontró fotografías antiguas, casi borradas por el tiempo y la humedad.
tomó una de ellas. Era el retrato de una mujer, los mismos ojos almendrados, el mismo lunar junto a la ceja izquierda, el mismo gesto de profunda preocupación que ellas mismas solía tener. Era idéntica a Elena, pero vestida con ropa de otra época. Dio la vuelta a la foto. Detrás, escrita con una tinta descolorida, había una fecha: 15 de octubre de 1947. Elena hizo la conexión de inmediato. Sacó sus notas, sus archivos. La fecha coincidía. No solo con el año de la construcción, era la fecha en el que el Servicio Meteorológico Nacional había registrado la tormenta más severa del siglo en la región de Puebla. Un evento que, según los archivos municipales, dañó la estructura del ático. El día en que quizá algo se rompió en el caserón. Justo entonces, la grabadora que había dejado grabando en el piso de abajo se encendió sola y emitió un sonido que la hizo saltar. Entre estática, una voz repetía una frase. No era un lamento, era una advertencia. No entres al ático. Una advertencia de sí misma viajando en el tiempo a través del audio. Era como si el propio caserón hubiese grabado su futuro inmediato y se lo estuviera repitiendo para sellar su destino. Este fenómeno se acerca a las llamadas psicofonías inversas, una distorsión del tiempo en el audio que el investigador mexicano Raúl Ortega documentó en su trabajo Voces del Más Allá del 2016. La casa no solo guardaba la voz de la mujer de 1947, sino que ahora contenía la voz de Elena. Al amanecer, la rutina del pueblo se rompió con el hallazgo, no de un cuerpo, sino de una escena. Los aldeanos vieron el auto de Elena frente al caserón, impecable. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Sus equipos de fotografía, la Hasselblad y la Nikon, tiradas cerca de la entrada. Los rollos sin terminar. El caserón no había consumido un cuerpo, sino que había borrado su rastro. De Elena no había ni una huella. La policía de Puebla analizó el dispositivo de audio. La grabadora Sony fue encontrada entre los escombros del ático. Los últimos 12 segundos de la grabación son el centro del misterio. Primero, un sonido de lucha. Luego, pasos acelerados que suben y bajan las escaleras como un eco. Y justo cuando la batería se agota, ese último sonido. Ahora aquí la música también. La voz, la misma voz de la mujer idéntica a Elena. La mujer de 1947 estaba advirtiendo a Elena, o Elena se estaba advirtiendo a sí misma. La casa no solo guarda ecos, la casa los crea. Y al encontrar la foto y la grabadora, Elena no encontró la historia, sino que se convirtió en ella. Atrapada en un bucle temporal sin escape, destinada a repetir el mismo susurro. Ahora, el caserón ha ganado una nueva voz, y con el tiempo, esa voz también buscará
a su próxima víctima. Quizás las casas no guardan solo recuerdos, quizás guardan ecos de quienes nunca pudieron salir. Soy Alex y acabas de entrar tras las sombras. Nos escuchamos el próximo martes con una nueva historia que quizás te haga mirar detrás antes de apagar la luz.